placer, nuevamente digo, estamos aquí en nombre de Dios, pero es bueno comunicar que servimos en la Iglesia Cristiana Ciudad de Dios, junto a mi esposa, la pastora Blandi, y un equipo de pastores, dentro de los cuales milita el pastor Darwin, aquí mi hermano, y su esposa, la pastora Yonairi, ¿verdad? Un saludo para ella ya. Amén, claro, amén. claro. Un saludo para nuestras esposas pastoras. Amén, amén. Y bueno, es un placer siempre poder compartir la palabra y hablar acerca de la voluntad de Dios. Venía comentando con el pastor Darwin, es algo bien delicado porque nos invita a examinarnos a todos. Esto no se trata de que venimos con una vara inquisidora a decirle a los demás que no están viviendo en la voluntad de Dios. Se trata de que el Espíritu Santo nos ministra y nos amonesta a todos. Amén. Amén, amén. Y yo quiero leer un primer versículo que está en Romanos 12:2, y estoy en la versión La Palabra de Dios para Todos. Y dice así: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Y fíjese que el Señor nos habla aquí de aceptar transformación. Y es simple, la voluntad de Dios, nosotros viviendo en la vieja naturaleza, viviendo como el hombre caído, como el Adán caído, nosotros no vamos a poder llevarla, no vamos a poder vivirla, porque la vieja naturaleza está viciada conforme a los deseos engañosos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es permitir que el Señor nos transforme a través de su Espíritu Santo, transformando primeramente desde adentro hacia afuera. Nos enseñaron por siglos que la transformación importante era por fuera, y nunca entendimos a Dios, nunca el Señor pudo sacar todo lo que había depositado en nosotros para expresarlo a su pueblo. Nunca pudimos disfrutar de las grandezas y las riquezas de Dios en el plano espiritual, porque por siglos la iglesia creyó que había que transformarse por fuera. El Señor, y Pablo habla bien claro de transformar nuestro interior, de transformar el hombre interior. La voluntad de Dios no es algo que siempre me va a acomodar, no es algo que siempre me va a convenir en mi vieja manera de pensar. La voluntad de Dios está directamente ligada a su propósito eterno. Dios no tiene compromiso con mis caprichos. Dios no tiene compromiso con mis deseos. Dios no tiene compromisos con mis anhelos. Dios tiene compromiso con lo que es su propósito eterno, y yo tengo que hacerme participante de ese propósito eterno, y es a través de el yo poder asumir lo que es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y qué pasa? Esta palabra nos invita a apartarnos un poco de lo que es el modelo de este mundo. En este mundo, cuando nosotros vamos a orar, venimos a decirle a Dios cuál es nuestra voluntad para que Él nos ayude ahí. Comenzamos orando, diciéndole al Señor, guarda mi familia, que mis hijos se porten bien, que mi matrimonio vaya bien, Señor, provéeme, Señor esto, Señor lo otro. Y entonces yo me voy a donde un hombre conforme al corazón de Dios, con todo y sus desaciertos, que es David, que dice al Señor que le guíe por caminos sin tropiezos, pero que le enseñe a hacer su voluntad. Y el Señor aquí me está diciendo a mí que si yo quiero ir por caminos sin tropiezos, simplemente tengo que vivir dentro de su voluntad. Amén. Pero nosotros insistimos en vivir en nuestra voluntad y decimos al Señor: Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero que me utilices. Lo primero es vivir en su voluntad, porque el Señor no sale de su voluntad. Así es. El Señor no se le puede doblar el brazo. Quiero algo, duro un mes orando, 5 días ayunando, 3 días haciendo silicio, y en ocasiones llegamos a identificar que fue Dios, que no fue el diablo que se metió, que fue Dios quien no te lo entregó, y pensamos
en nuestra vieja naturaleza, pues debo de orar 2 meses entonces. No, hermano, si Dios le estás pidiendo algo que no está dentro de su voluntad, no importa cuánto ores. Así es. La voluntad de Dios está sometida al propósito eterno de Dios. Y fíjate que una de las características y de los aspectos principales del propósito eterno de Dios es darse a conocer. Y por ahí tenemos un tic para ubicarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo principal de Dios no es darte a conocer, darte fama, darte fortuna. Esas son añadiduras que vienen cuando un hombre o una mujer vive dentro de la voluntad de Dios, porque Dios te va a querer utilizar. Amén, amén. Lo principal que Dios quiere es utilizarte para que otros lo puedan ver a Él en ti. Amén. Wow. Muy interesante, pastor, cuando usted compartía ahorita que decía que Dios no está comprometido con nuestros caprichos y deseos. Y me llegaba a la mente que nosotros debemos de hacer como un círculo, como en administración se llama, por ejemplo, un análisis FODA. Analizar la fortaleza, la debilidad, las oportunidades y la amenaza. Sin embargo, yo creo que podemos hacer como una temática y agarrar y en un círculo poner la voluntad de Dios. En el centro tiene que estar cuál es la voluntad de Dios y cuál es su propósito. Porque con eso es que Dios está comprometido. Entonces, todo lo que está alrededor de ese círculo pueden ser caprichos y deseos que no añaden nada al propósito y a la voluntad con la cual Dios nos trajo a esta tierra. Es interesantísimo lo que las personas que estamos escuchando al pastor y lo que el Señor nos permite ver es que nosotros debemos analizar qué es la voluntad de Dios para mi vida y qué son mis caprichos, qué son mis deseos, qué son mis anhelos, porque puede ser que mis deseos y anhelos no estén alineados a la voluntad de Dios, y todo lo que no esté alineado a la voluntad de Dios, entonces son caprichos, son cosas tal vez que por las cuales nos estamos afanando, entrando en ansiedad. Incluso cuando viene a ver, pastor, hay gente que están hasta en depresión, en ansiedad, porque ellos le están pidiendo a Dios caprichos y Dios no está comprometido con eso. Dios solamente está comprometido con su plan divino. Nosotros, yo creo que eso es algo que nosotros debemos pensar. Lo que estoy haciendo, por lo que estoy orando, por lo que me estoy esforzando tanto, ¿está dentro de la voluntad de Dios o es un mero capricho? Porque si analizamos lo que el pastor leyó, podemos ver que en la voluntad de Dios se encuentra todo lo bueno, todo lo perfecto y todo lo que es aceptable. Amén, así es, pastor. Hay que ver que Josué, cuando fue a ungir a David, y Dios le dice, mira, tú estás mirando al hombre, pero yo miro el corazón. Dios mira más profundo y Dios quiere, pastor, que nosotros seamos conquistadores. Su voluntad es que seamos conquistadores, pero no que conquistemos sueños personales, sino que cuando nosotros tengamos un plan, dentro de esos planes haya toda una comunidad que vaya a beneficiarse de lo que Él ha determinado para con nuestro ministerio, para con nuestras vidas. Los hombres de Dios, los hombres que Dios envió a buscar a algo, a salir de un lugar, por ejemplo, a Moisés, salir del pueblo de Egipto, a Josué, a continuar con la obra que estaba haciendo Moisés, era para que todo el pueblo se pudiera beneficiar de aquello que iba a acontecer. Podemos ver a un Dios que no piensa en singular, sino que piensa en plural, que Él no piensa en una persona en exclusiva, sino que Él da herramientas a esa persona en exclusiva para que a través de esa persona, pastor, sean salvos, sean beneficiados muchas personas más. Es por eso que su palabra dice que debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es por esa razón que en esta noche tenemos aquí al pastor Florian con nosotros, que nos va a hablar de cuáles son esos beneficios de caminar bajo la voluntad de Dios. Pastor, y le comento que cuando Samuel va a ver cuál es el rey que va a ungir, si él hubiera ido en su voluntad, seguro que no iba a ser David. Así es. Fíjese que él dio vueltas y vueltas y vueltas porque a él no le parecía que fuera David. Siempre que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar versión espíritu. Si estamos versión viejo hombre, seguro que no la vamos a atinar. Por eso, para uno
poder moverse en la voluntad de Dios, el viejo hombre tiene que morir, tiene que ser sepultado y tenemos que ser nuevas criaturas, tenemos que tener un nuevo nacimiento. Hay mucha gente moviéndose en el sistema del mundo que dice que Dios le habla, que dice que el Espíritu Santo le va a mostrar. Pues déjeme decirle algo, el Espíritu solo se comunica por vía del Espíritu. Así es. Y tenemos que nacer y reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador para que el Espíritu Santo habite en nosotros y entonces nosotros dejar de ser personas del sistema del mundo y poder comunicarnos. Dios solamente se comunica vía Espíritu. Así es. Dice en 1 Corintios 2, 14, 15, lo que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderla, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan, todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios, no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Por eso, las cosas les parecen locura. Amén. O sea que hay muchos creyentes que tal vez cuando están expresando cosas que Dios ha puesto en su corazón, y viene el jefe o un empleado o un compañero, wow, y le habla a la espalda, fulano si habla tontería. Lo que pasa es que esa persona está operando entonces en otra dimensión, en otra naturaleza, o sea, es una persona natural. No puede entender. Recuerden que hay tres hombres desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Está el hombre natural que no ha conocido a Dios, pero está el hombre carnal que ha conocido a Dios, pero que no se deja guiar por el Espíritu. Y está el hombre espiritual, que es este hombre que nosotros leemos en 1 Corintios 2, 14, 15. Amén. Amén. Entonces, por ejemplo, Pablo aconseja a Timoteo acerca de este tipo de personas, Pastor Darwin, que usted acaba de mencionar, y un ejemplo muy puntual en el trabajo. Oiga lo que dice, permítame, Pastor, leerle este texto y entonces interviene. Dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el final del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Y escuche bien si le parece familiar en esta época que estamos viviendo. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán a todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios. Pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de esa clase de gente. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, versión TLA, Pastor. Amén. Nótese, Pastor, que el hombre espiritual, antes de tomar cualquier decisión, no se apresura. Pastor, el hombre espiritual, cuando usted le presenta una propuesta, aunque parezca bonita, aunque resulte interesante a la vista humana, aunque él esté plenamente convencido de que sí, que eso se puede hacer, de que es un buen plan, de que los beneficios que vendrán van a ser satisfactorios para todos, aún así el hombre espiritual te dice, pastor, permítame orar. Amén. Y una cosa también que un creyente, ¿verdad? Debe ser espiritual porque tiene la vida de Cristo en sí. Es una, la Reina Valera dice una nueva criatura, dice una nueva creación. ¿Y qué sucede? Que el cristiano debe tener, o se espera del cristiano, una voluntad dispuesta a someter la voluntad a someterse a la voluntad de Dios. Por ejemplo, 2 de Corintios 8:11 dice, ahora pues dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio, cuando decidieron hacerlo. Y dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Aleluya. Mira que el pastor ese le habló de personas que, bueno, esa persona lo que está hablando de tontería.
Sin embargo, lo que la gente del mundo cree que es tontería es sabiduría divina. Amén. Porque lámpara es a nuestro pie, ¿verdad? La palabra de Dios, y lumbrera todo nuestro camino. Entonces el apóstol Pablo en Efesios dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. O sea, para nosotros poder acceder a la voluntad de Dios, debemos ser gente entendida. Gente donde esté la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el temor reverente, que son características del Espíritu Santo o del Espíritu que está en Cristo, que entonces opera en nosotros, porque dice la Biblia, hablando de Cristo en el Antiguo Testamento, y vendrá sobre él espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de temor reverente. Entonces todas esas características, entonces todas esas cosas empiezan a operar en nosotros para no actuar entonces tontamente y poder entender y discernir cuál es la voluntad del Señor. Sí, pastor, te hablaba de lo que es la vida de Cristo en nosotros. Y la vida de Cristo en nosotros es como un paquete. Tenemos un sinnúmero de códigos, tenemos algo en nosotros a través de la vida de Cristo, pero todo eso nosotros tenemos que desarrollarlo. Nosotros tenemos que gestionarlo y desarrollarlo. Nosotros tenemos inteligencia espiritual, pero tenemos que examinarnos y vernos si estamos actuando con inteligencia espiritual. Tenemos la vida de Cristo en nosotros, pero la expresamos, la hacemos manifiesta. Es que nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que ser transformados. Hermano que me escuchas, a lo mejor algunos de estos conceptos que estamos emitiendo te está confrontando y piensa, wow, pero estoy mal. No, hermano, el Señor te está confrontando para bien. El Señor quiere que seamos transformados. En Filipenses 4, el 8 al 9 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna cosa y si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Nosotros tenemos que saber con qué nosotros estamos alimentando nuestra mente, nuestro interior. Habemos algunos cristianos que nos la pasamos el día mirando memes y videos y cosas de las que el sistema del mundo utiliza para embobar a la gente, para que actúen como tontos, como dice la palabra. Sí, que no actúen tontamente. Exactamente. Entonces, si yo reconozco como hijo de Dios que eso tiene a la persona del mundo embobada, ¿por qué voy a estar yo viendo eso todo el día cuando tenemos un alimento tan exquisito que es la palabra a disposición? Entonces usted le está diciendo al público en general y a todo creyente que tiene que tener cuidado que escucha y que ve. Y me pone a pensar, y es que se ha dicho por mucho tiempo, gente estudiosa, erudita, dice que los ojos son una ventana que va directamente al alma. Por eso es que la voluntad de Dios es que tú guardes tus ojos. ¿Qué tú estás viendo? Y hay una manera, yo le comparto, ¿verdad? A la gente porque hay que hablarle a la generación actual, una generación muy tecnológica. Yo ahora, por ejemplo, hay una plataforma que la estoy usando mucho y estoy predicando el evangelio, que es TikTok. A lo primero, ahí me salía una lluvia de disparates. Y yo como creyente tengo que cuidarme. ¿Usted sabe cómo yo le limpié? Yo le daba me gusta a todo lo que era cristiano. ¡Pum! Y una palabra que... Entonces cada vez que yo abro mi celular en TikTok, lo que me salen son mensajes cristianos. Porque yo le estoy diciendo al algoritmo que lo que me agrada a mí... Que es lo que le interesa. Es Cristo. Entonces, si tú estás viendo cosas cristianas o a Cristo, entonces tu alma se va a llenar de Cristo y entonces tú vas a tener emociones sanas. Segundo, la voluntad de Dios es que tú guardes tus oídos. Los oídos son una ventana que van directamente al corazón. Amén. Entonces, lo que tú escuchas va a tu corazón. Y no es casualidad que entonces ahí corrobora con lo que usted está diciendo. De la abundancia del corazón habla la boca. Sabiendo que de lo que tú estás lleno es lo que va a salir. Sabiendo que cuando la Biblia habla de corazón está refiriéndose a la mente. ¿Verdad? Entonces lo que tú tienes lleno tu cabeza, tu mente, de eso es que vas a hablar. Así y de lo que llena tu mente y tu cabeza, o sea, tu corazón o tu mente, es lo que tú estás escuchando. Amén, pastor. Usted que me escucha, nosotros estamos compartiendo como todos los martes de 7 a 8 de la noche con su programa Equilibradamente Cristiano.
Hoy estamos con el pastor Exer Florian y hablamos sobre lo que es la voluntad de Dios. Y el pastor decía que nosotros vamos a ser muchas veces parte de lo que escuchamos o de lo que vemos. ¿Con quién yo quiero hablar? Hay un público que ya es cristiano, que asiste a una iglesia, que nos escucha a través de esta radio. Pero usted que va conduciendo ahí, que ha tenido la oportunidad de sintonizar esta su emisora, la 98.3, hay un mensaje para usted de parte de Dios. Comience a leer la Biblia. Amén, para que amén. a través de la Biblia podamos comenzar todos juntos, cristiano y no cristiano, cuál es la voluntad de Dios. Vivimos en un país privilegiado porque aquí el 99.99% de las personas que viven en este país podemos decir que son cristianos porque creen en Cristo. Ahora, ¿qué acontece? Que muy pocos nos estamos beneficiando del reino de Dios en nuestras vidas porque no entendemos, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y es como si usted se parara en un semáforo y está rojo, pero usted no sabe que la regla es que cuando está en rojo no se puede pasar. Si usted pasa, lo más probable es que va a tener un accidente y las consecuencias van a ser devastadoras para su vida, para su familia, y además va a ofender y va a lastimar a la otra persona que tuvo el accidente con usted, y un sinnúmero de familias van a padecer por ese error, por esa causa. Pero ¿qué acontece? Que cuando usted comience a leer la Biblia, va a comenzar a familiarizarse con la voluntad de Dios. Entonces, como dice el pastor Exer, va a dejar de ver cosas que antes veía y que le estaban haciendo daño inconscientemente. Usted no lo sabía, pero después de leer la palabra del Señor, va a ir ajustándose, se va a ir regenerando y se va a ir reformando. Esto aplica también para el pueblo de Dios, porque muchas veces nosotros miramos a alguien que recibe al Señor, que comienza a asistir a la iglesia, y creemos que después, pastor, de 2 o 3 años, esta persona tendría que cambiar por completo. Y sabemos que es la voluntad de Dios que esto ocurra, pero para que ocurra conlleva un proceso que se llama regeneración. Hay muchos cristianos que todavía estamos siendo regenerados en áreas específicas de nuestra vida, y este mensaje que nosotros estamos transmitiendo es precisamente para que nosotros nos hablemos a nuestro interior y podamos identificar cuáles son esas cosas que nos están apartando de lo que es la voluntad de Dios. Pastor Exer. Después de aquí vamos a hacer una pausa y regresamos, pero para cerrar con esta parte, cuando el pastor Johnny hablaba de que ignorar la voluntad de Dios evita que disfrutemos los beneficios del reino, y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no hay comida ni bebida, y que no son añadiduras. Yo me recordé una historia de un hombre que estaba en un barco, y entonces él tenía un pedazo de queso y pan, y tenía una X cantidad de dinero, y él dice: no, espérate, aquí yo tengo que ahorrar todo este dinero. Vino un amigo y le digo: hermano, mira, hay un banquete en la tercera planta, yo quiero que tú vengas a disfrutarlo, que vayamos a la piscina a nadar y todo eso. Y el hombre: no te preocupes, yo no voy a gastar dinero. Y el pan ya estaba casi rancio, y el queso adquiriendo otro color. Amado, al final, cuando ya quedaba la última noche, el hombre sale y va: ahora sí, porque estoy ahorrando. Y sale al barco, al restaurante, y le dice al mesero: dame el mejor vino que tú tengas, el plato más caro, porque él había guardado, ¿verdad? Y cuando él se lo está comiendo todo, y ¿cuánto es, mesero? Le dice el mesero: hermano, pero aquí todo estaba incluido. El hombre empezó a malpasar, a pasar casi hambre, a comerse un pan duro por muchísimos días mientras estaba en un barco, porque desconocía de que todo estaba incluido. Así hay gente mal pasando porque desconoce la voluntad de Dios, y ese es el beneficio de conocer la voluntad de Dios. O sea, que usted no malpase en la vida, porque entonces usted le va a dar prioridad a la vida espiritual. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Gloria sea al Señor. Estamos de regreso con su programa Equilibradamente Cristiano, un programa de orientación bíblica, ¿verdad? Y análisis bíblico, y con nosotros está el pastor
ser, y estamos, y la palabra es ser en hebreo, que es decir, el que ayuda. Amén. El nombre escrito correcto va con Z, Ezer. Así es. Y significa el ayudador, el que ayuda. Alaba. Y yo le pido al Señor que me enseñe, ¿verdad?, a vivir en su voluntad y me guíe por caminos sin tropiezo para yo cumplir eso que dice mi nombre. Y Aleluya. poder ayudar cada día más, ¿verdad? Ese nombre es tan importante que la palabra ayuda idónea, en hebreo, que es el que necesito, ahí aparece Ezer. Sí. Bueno, Aleluya. Bueno, pues a mí me gustó que ustedes dos pastores, el Espíritu lo guió a hablar del reino. Primeramente yo quiero decir que el reino, para todos los que nos escuchan, no es un lugar físico, sino un ámbito espiritual, ¿verdad? Amén, amén. Entonces hay mucha gente que nos llamamos hombres de reino. Esa es una mujer de reino, ese es un hombre de reino. Pero ¿qué pasa? A veces no disfrutamos los beneficios del reino, como decía el ministro, por ignorancia, por desconocimiento. Si usted se va a un reino antiguo y un reino actual, es imposible que usted disfrute de los beneficios de un reino si usted no se somete al gobierno de ese reino. Así es. Podemos ir a uno que es lo más cercano a un reino que tenemos en el sistema político mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos usted tiene acceso a una buena salud, a una buena educación, ¿verdad? Pero usted tiene que someterse a lo que dice ese gobierno, que usted tiene que pagar impuestos. Sí. Usted tiene que cumplir unos parámetros. En el reino de Dios, a lo mejor no te van a poner a pagar impuestos, pero hay cosas a las que tenemos que someternos, y esas cosas están sometidas, están contenidas en la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando la palabra te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, a lo mejor tú dices que tú piensas que te está dejando una opción o te lo está sugiriendo, o que te está diciendo que esa podría ser una alternativa. No, ese es un mandato. Ese es un mandato. Entonces, si yo soy un hombre de reino, como nos hacemos llamar, yo soy un hombre que vive dentro de la voluntad de Dios. Lo primero, como decíamos, es que tiene que ser renovado mi entendimiento para yo poder entender cuál es la voluntad de Amén. Dios. Pastores, y me llama la atención cuando tú dices, es un mandato amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hay gente que no ama al prójimo como a sí mismo y dice que ama a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, no hay manera de que usted realmente ame a Dios sobre todas las cosas y que usted no ame a su prójimo. La única forma de usted poder demostrar que usted ama a Dios sobre todas las cosas, o sea, que tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, es amando al que usted está viendo ahí. Amén. Es amando a Ezer. Bueno, Ezer es fácil de amar porque es cristiano. Sí, eso es un punto importante. Es amando a una vecina que te manda la basurita para la esquina. Porque los hombres y mujeres del reino nos queremos quedar en este círculo tan agradable y tan cómodo para vivir, que es el círculo cristiano. Sí, O sea, tu fe va a ser probada ¿con quién? Con el pastor Darwin, que es una dulzura de persona. Aleluya. ¿Cómo Dios va a probar mi fe con el pastor Darwin? Mi fe Dios la va a probar con el maestro constructor con el que yo trabajo, que no conoce a Dios, ni lo entiende, ni puede entenderlo. El mecánico con un médico. Amén. Exactamente. Cuando tú llevas el carro porque el aire medio no enfría y te lo entregan calentando. Alaba. Aleluya. Ahí es donde tu fe va a ser probada. Entonces, algunos nos quedamos en la burbuja cristiana y cuando por asuntos de la vida tenemos que ser expuestos a ese sistema del mundo, colapsamos y damos mal testimonio de lo que es un verdadero hombre de reino. Nosotros tenemos que estar preparados porque Satanás hace su parte. El pastor Darwin, que siempre nos ayuda con el hebreo, nos ha enseñado todo lo que significa ese nombre. Y uno de los significados él es el acusador, el que acusa, ¿verdad? Él siempre va en estos escenarios en donde nosotros fallemos cumpliendo lo que es la voluntad de Dios, siempre va a venir alguien que te va a decir que erraste y que tú a lo mejor no eres un cristiano íntegro. Déjeme decirle, mi hermano, muchas veces usted va a hacer la voluntad de Dios y hasta usted va a tener dudas de si verdaderamente usted está actuando conforme a lo que Dios quiere, porque nuestra humanidad no puede entender la voluntad de Dios. Hay cosas que son la voluntad de Dios que van en contra de mi beneficio natural. Wow. Eso es que, pastor, repita eso, porque hay cosas que sí son la voluntad de Dios y van en contra de mis intereses personales,
Pero yo, cuando el Señor me lo ha revelado en obediencia, porque decir lo que decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, implica mucho. Amén. Eso es verdaderamente uno morir a su voluntad y morir a tus proyectos y a tus deseos y a tus caprichos. Pablo llegó al punto de decir que lo daba todo por basura. Mire, y ese todo al que Pablo se refería era mucho. Era mucho. Pablo tenía una posición privilegiada en el imperio. Y llegó a decir, lo doy todo por basura. No significa que todo lo que él aprendió ya no le era útil. Sí, pero ya bajo la revelación de Cristo. Hermano, la voluntad de Dios, por más libro que yo lea y por más programas que escuche, si no me es revelada, yo no la voy a entender nunca. Así es, pastor. Y hay que estar muy atento a la voluntad de Dios. Dice en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, yo le estoy leyendo ese texto bíblico, pastores, porque cuando leí este libro de Josué, hay algo que me sorprendió mucho, y fue la astucia del pueblo de los Gabaonitas. Ellos se acercaron a Josué, y tenemos que cuidarnos de la compasión, porque la compasión mal interpretada puede traer consecuencias devastadoras para nuestra vida, tanto espiritual como en el plano físico. Este pueblo llega a Josué y le dice, nosotros venimos de un lugar tan lejano, que ya la ropa que traíamos encima se nos está cayendo de a pedazos. Mira, este pan cuando nosotros salimos estaba fresquecito y ahora ya está lleno de moho. Los zapatos, pastor, tenían hoyos. Fueron astutos ellos. Fueron astutos. Pero ¿qué ellos querían lograr con eso? Ellos habían escuchado que este pueblo de Israel salió de Egipto y pasó el Mar Rojo en seco, pasó el Jordán en seco, ya habían peleado y habían derribado los muros de Jericó y nadie le podía hacer frente a esta gente. Y ellos dijeron, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos amigos de ellos. Muchas veces la voluntad del Señor tenemos que tener calma y orar y analizar a ver qué es lo que Dios quiere en casos específicos, porque el mismo adversario trata, pastor, en ocasiones de hacerse amigo de nosotros y de elogiarnos. Por eso fue que cuando Pablo vio a aquella mujer que decía, esos son los hijos del Dios viviente, en un momento él se molestó y reprendió a aquella mujer. Después Pablo y Silas fueron presos, las consecuencias no fueron buenas, pero él se vio en la obligación de tener que reprender a aquella mujer porque la gente estaba pensando que esta mujer era más grande de lo normal porque ella podía percibir quiénes eran ellos. Así también el adversario, pastor, mira quiénes somos nosotros y comienza a elogiarnos, y tenemos que cuidarnos de no engrandecernos, de que nuestro ego... Claro, y hay algo interesante con eso de Josué. Tú comenzaste diciendo que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. En hebreo fue la palabra Hazak Benat. ¿Qué quiere decir esa palabra? En español, esfuérzate y sé valiente, pero lo que Dios le está diciendo, yo quiero que tú te esfuerces para estar alerta en el espíritu, en el alma, en lo intelectual y en lo emocional. Alaba. Y posiblemente Josué entonces en ese momento se le había olvidado esa parte y dejó entrar a los Gabaonitas. Sí, Pastor, usted hablaba de eso, de cuando el enemigo se quiere hacer amigo, y viene a mi memoria la ocasión en que Jesús reprende a Pedro. Mire, hermano, todo lo que no vaya acorde al propósito de Dios, repréndalo y apártelo de su vida. Amén. Fíjese que Pedro, en el momento en que el Señor les está diciendo que lo van a aprender y lo que viene a su vida, le dice que esto no te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro estaba hablando en contra de lo que era el propósito de Dios. Sin embargo, Judas, que lo traicionó, el Señor le llamó amigo. ¿Por qué? Porque Judas aportó a lo que era el propósito de Dios. Entonces, todo lo que no tenga que ver con el propósito de Dios es contrario a mí. Así es. Porque si yo quiero vivir en la voluntad de Dios, hay cosas, mire, hay negocios, hay amistades, hay puertas que se abren, hay oportunidades
que no colaboran a lo que es el propósito de Dios. Yo, como hijo de Dios, entendido y que quiere vivir en la voluntad de Dios, no puedo entrar en esas cosas porque me convengan, porque no es a mí que me tienen que convenir. Tienen que ir acorde con lo que es el propósito de Dios y con su voluntad. Pastor, hay una anécdota que me hizo un amigo, y es que habían unas personas, estaban enseñándole a ellos cómo ser líderes, y trabajan para un servicio comunitario. Eso era en el área del Cibao. Dice él que le hicieron un examen y le preguntaron que si iban, por ejemplo, para la luna a ocupar otra tierra porque la tierra se iba a acabar y había otro lugar en el espacio. Le pusieron un médico, una enfermera, un doctor, un ingeniero, un borracho, una prostituta. Y todos optaron por ir con personas de nombre, de prestigio, que fueran profesionales, que lo acompañaran a ellos. Y el maestro, cuando todo el mundo en la temática eligió con quién quería ir, le dice, mira, aquí quedó un borracho, que es el piloto. Aquí quedó una prostituta, que esa es la mujer, la azafata del avión donde vamos a ir. Entonces, yo no sé cómo ustedes van a llegar. La voluntad de Dios algunas veces no es lo que nosotros creemos. Cuando aquellos dos espías van y entran allá en Jericó, se encuentran con Rahab, una prostituta, que quien lo salva, lo instruye, le explica lo que tienen que hacer. Estaba dentro del propósito. Y estaba dentro del propósito. Entonces, ¿quién desciende de ahí? ¿Por qué traigo esta palabra? Porque yo no quiero que nos dejemos llevar por las apariencias. El libro no se debe de juzgar por su portada. Jesús era bien humilde, bien tranquilo, pero el hombre era quien multiplicaba los panes y los peces. Entonces, ¿qué quiero transmitir con eso? Que consultemos a Dios para cada decisión que vayamos a tomar, aún sea simple, aún nosotros pensemos que es una decisión que esté complicada, pero puede ser que esté complicada para usted o para mí, pero esté dentro de los planes de Dios. Amén, amén. Amén. Esto de la voluntad de Dios, como dije en una ocasión en esta intervención, tiene mucho que ver con la revelación. Nosotros tenemos que buscar mediante, ¿verdad?, la intimidad con Dios, que el Señor nos muestre y pedírselo al Señor y pedirle sabiduría para poder vivir dentro de esa voluntad, porque aún el Señor te muestre su voluntad, si tú no tienes la entereza, si no está en ti desarrollado el fruto del Espíritu con sus características, se te va a hacer difícil. Fíjate que el fruto del Espíritu no es más que el carácter de Cristo. Así es. Templanza, benignidad, paz, gozo, bondad. Esas cosas son el carácter de Cristo. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de eso, que llenarnos de Cristo para poder vivir en su voluntad. El Señor nos quiere revelar. El Señor quiere que vivamos en su voluntad. Pero nosotros tenemos que inquirir en eso. O sea, yo no puedo saber cuál es la voluntad de los que están haciendo la reforma fiscal si yo no leo qué es lo que quieren hacer. Así es. Yo no puedo saber cuál es la voluntad de Dios si yo no leo su palabra. ¿Sabe qué es lo más difícil de todo, pastor? Que tú mira un pueblo que cuando llega a una empresa, lo primero que hace es estudiar los estatutos y las normas de la empresa para entonces poder complacer a su jefe, para poder complacer a su amo. Pero vivimos en un mundo donde tenemos la Biblia como guía y la ponemos en la casa y duramos semanas sin leerla. Y me cuento porque a mí me ha pasado también. Doy gracias al Señor porque cuando comencé a leerla entendí que la voluntad de Dios era que nosotros caminemos en la vida bajo el propósito que Él nos designó. Entonces eso me inspira a mí cada mañana a poder leer la Biblia, a poder compartir con personas cristianas. Porque como dijo el pastor Darwin, nosotros vamos siempre a hacer lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, con quien nos rodeamos va a determinar si nosotros podemos escuchar la voz de Dios o no. ¿Cómo así, pastor? Influye, sí, porque es que hay amistades que te dicen, vamos a levantarnos a las 3 de la mañana y vamos a orar. Vamos a tomar un propósito. Vamos a estudiar tal tema. A mí, por ejemplo, en lo personal, mi vida ministerial se ha desarrollado a un nivel súper extraordinario después de haber conocido a Darwin, porque él me comenzó a tocar temas que yo desconocía. Dios, ven acá, pero esto es bonito, la Biblia es tan amplia. Pastor, hay gente que te potencia. Sí. Mi pastor Pascual Borrell usa mucho ese término. Júntate con gente que te potencie. Cuando tú vas a hablar con el pastor Darwin, con un ministro de esta talla, tú tienes que ponerte, ¿verdad?,
a cuentas. Pero si tú te gusta juntarte para tú sentirte un poquito más alto, a lo mejor con personas que todavía están a nivel de tomar leche, tú no vas a crecer. Tú necesitas gente que te desafíe, gente que te obligue comprometa a tener que inquirir en la palabra y a tener que subir a otro nivel de entendimiento. Que gente que te demande. Amén, si amén. te juntas con alguien que te viene a hablar de lo que está ocurriendo en las redes, que hay que estar enterado de lo que pasa en el mundo, porque hay que saber estas cosas para poder contrarrestarlas. Lo que no me pueden es gobernar estas cosas. Así Amén. es. Y el pastor ese hablaba de la revelación y Johnny, pastor Johnny, de la importancia de leer la palabra. Y mira lo que dice Miqueas 6:8. Este hombre, ¿verdad?, fue un profeta del antiguo pacto, pero esto es el nuevo pacto, como quien dice, lo que está revelado. Dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Y hay algo interesante aquí. Ya nos quedan unos cuantos minutos. Yo traduje, ¿verdad?, del hebreo, ese verso bíblico que dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Lo que él pide de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Y yo lo traduje de esta manera. Él ha declarado a la humanidad lo que es bueno. ¿Por qué yo puse humanidad ahí? Porque la palabra que usa cuando dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, es la palabra Adán, que quiere decir ser humano. Dice en hebreo, Higi leja Adán. Ser humano, el Señor te ha declarado lo que es bueno. O sea, él ha declarado a la humanidad lo que es bueno. ¿Y qué busca el Señor de usted? Realmente en el hebreo no dice, ¿y qué pide el Señor? Sino dice, ¿y qué busca el Señor de usted? Que hagas justicia y amor acompañado de misericordia. Y que seas humilde al momento de caminar con tu Dios. Ahora, 3 cosas son la voluntad de Dios sobre tu vida. Primero, hacer justicia. Segundo, amor acompañado de misericordia. Y tercero, ser humilde. Cuando esté con el presidente de la República, cuando esté con el pastor, cuando esté con el empleador, con tu empleado, con tu socio, pero sobre todas las cosas, ser humilde cuando esté llena de la presencia de Dios. Amén. Y todas estas cosas, hermano que nos escucha, podrás decir, wow, qué difícil es. Te voy a leer un último verso para que el Señor te muestre que es con su fuerza, que no es con la nuestra. Dice en Hebreo 13, 20, 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, aleluya, wow. Esto está tan bueno que el tiempo se nos fue, señores. Aleluya. Así que nos da tiempo, ¿verdad? Para, bueno, le ha hablado su amigo y hermano, el pastor Darwin Cepeda, Johnny Jiménez, ¿verdad? Sí. Y luego entonces el pastor que haga una oración para despedirnos, ¿verdad? Gloria Sí, a Jesús. Señor. Este es su programa Equilibradamente Cristiano, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Quien les habla, Johnny Jiménez, acompañado del pastor Cepeda, el señor Cepeda. Estamos aquí y damos gracias al Señor por esta gran oportunidad, hablando sobre lo que es la voluntad de Dios. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, dice la palabra de Dios, que le dieron a Josué, que muera. Pero solamente queremos que para estar contigo, como estuvimos con Moisés, que tú camines bajo la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Acompáñame a orar, hermano oyente, todo el que esté sintonizado en este momento. Vamos a orarle al Padre. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, amado Señor, por hacernos partícipes, Señor, de tu propósito eterno. Ayúdanos, Señor, a entender, a conocer tu voluntad, Padre. Permite, oh Dios, que caminemos por caminos sin tropiezos, Señor, producto de vivir dentro de lo que es tu voluntad. Revélanos, Señor,
Que podamos entender, Señor, que tu voluntad no tiene nada que ver con nuestros caprichos. Aleluya. Que tu voluntad no tiene nada que ver con mis deseos carnales, Señor. Que podamos reconocer que nuestra voluntad siempre va a querer acomodarnos y siempre va a querer pedirte a ti, Señor, nuestros deleites. Pero tú no tienes compromiso, Señor, con mis deleites ni con mis caprichos. Tu compromiso, Padre, es con tu propósito eterno. Ayúdanos, Dios, a poder ser partícipes, Señor, colaboradores, Señor, de la obra. Que podamos entender, Señor, que como embajadores de tu reino tenemos, Señor, autoridad delegada por ti, pero que tenemos que vivir bajo tu gobierno, Señor. No podemos, Señor, pretender disfrutar de tu reino, Padre, sin estar sometidos a ti, que eres el Rey eterno. Permite, oh Dios, que toda persona, Señor, que haya sido expuesto a esta palabra, Señor, sea su espíritu quebrantado, Señor. Aquellos, aunque no te conocen, Señor, tócalos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y que ellos también se inquieten por saber cuál es tu voluntad y que sobre todo retumbe en sus mentes, Señor, en sus corazones, el hecho de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Aleluya. Amén. Que podamos entender, Señor, en cada circunstancia que enfrentemos, que si estamos viviendo en tu voluntad, aunque no lo veamos, va a salir algún bien de ella. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre. Toca a los corazones, Señor. Ministra, Señor, a cada hijo tuyo que ha sido expuesto a esta verdad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén.